¿Qué tal, gente? Sean todas y todos bienvenidos acá a mi canal de fútbol, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. Vamos con las últimas noticias del Real Madrid el día de hoy, pero antes de que empecemos con este video te invito a suscribirte a mi canal, a darle un enorme like y de esta manera no te perderás de ninguno de mis videos, activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las últimas noticias del Real Madrid, del Barcelona y del fútbol en general. Y sin más preámbulos, comencemos, señores. Vamos con la última hora del conjunto merengue. Y es que el día de hoy el Real Madrid ha hecho de manera oficial la contratación del futbolista turco Arda Güler. El talentoso mediocampista turco recala en el conjunto merengue por 6 temporadas y a cambio de 30 millones de euros procedentes del Fenerbahce de Turquía. El futbolista de tan solo 18 años al final decide marcharse al Real Madrid y rechaza a última hora al Fútbol Club Barcelona. De esta manera, el técnico Ancelotti el día de ayer estuve viendo diversas informaciones y es que al parecer sí va a contar con él en la plantilla del primer equipo, a pesar de que obviamente en mi opinión hay overbooking, pero este fichaje yo creo que tiene algo especial, tiene algo que ningún jugador en la plantilla del Real Madrid actualmente tiene, y es que lógicamente muchos le catalogan como el nuevo Mesut Özil. El propio Mesut Özil compartió vestuario con él en el Fenerbahce y quedó maravillado con este futbolista y declaró contundentemente que será uno de los mejores del mundo. Tiene unas condiciones impresionantes y tiene unas cualidades que no cualquier futbolista tiene, a pesar de que también es zurdo, como Mesut Özil. Arda Güler, estuve viendo diversos videos de él y es que es un jugador con una visión de juego tremenda. Es un futbolista con una gran velocidad, con una gran técnica, juega por ambas bandas, de extremo derecho, de extremo izquierdo y de media punta, es donde más se caracteriza, de 10. Es su posición natural. De verdad que en mi opinión yo creo que es un fichajazo, un fichaje estratégico que logra Florentino Pérez de cara a la próxima temporada y que en mi opinión no descartaría del todo que hasta llegue a ser titular. Todo va a depender de él, todo va a depender de cómo se acople a la capital, a Madrid, al equipo, a sus nuevos jugadores, a la metodología de trabajo del técnico italiano Ancelotti. Veremos qué sucede con este fichaje, pero la verdad es que promete, señores, promete bastante y de esta manera sería el quinto fichaje de Florentino Pérez en este mercado de fichajes, luego de la incorporación de Fran García, Brahim Díaz, Bellingham y Goselu. De esta manera, Arda Güler se convierte en el quinto fichaje de manera oficial para la próxima campaña. Enhorabuena, madridistas. Ahora vamos con otra noticia y es que seguimos diariamente comentando, por lo menos aquí en mi canal, el culebrón de Kylian Mbappé. El día de ayer, el Paris Saint-Germain presentó de manera oficial a Luis Enrique y lógicamente, como era previsto, a Luis Enrique le preguntaron en reiteradas ocasiones qué irá a pasar, qué va a pasar con Kylian Mbappé. Le preguntaron diversos medios allá en Francia y el entrenador español fue muy contundente, no quiso dar muchos detalles al respecto, pero dejó un gran detalle y es que la operación, la transacción, o mejor dicho, el culebrón está completamente abierto. Las posibilidades son muchas. Una de ellas es que finalmente termine renovando con el Paris Saint-Germain hasta 2026. La otra es que se termine marchando al Liverpool, que no lo veo descabellado. Cabe destacar que Al-Khelaifi prefiere 10.000 veces que Kylian Mbappé se marche a cualquier club menos que el Real Madrid. No sé qué es lo que sucede, pero entre Al-Khelaifi y el Real Madrid, Florentino y Nasser Al-Khelaifi, las relaciones están completamente deterioradas y al parecer Al-Khelaifi pudiera meditar, en el caso dado de que Mbappé no decida prolongar su contrato con el conjunto parisino, venderlo al Liverpool, que el día de hoy ha hecho de manera oficial una propuesta de 200 millones de euros al equipo parisino por Kylian Mbappé. De esta manera le sale un gran contrincante al Real Madrid, pero yo de verdad que en mi opinión, si es que el Paris Saint-Germain termina vendiendo al futbolista, el Real Madrid está posicionado como el número uno. Cabe destacar que Kylian Mbappé prioriza marcharse al Real Madrid a hacer historia en el mejor club del mundo antes de irse a la Premier League. Y no lo digo porque la Premier League sea mala, no, al contrario, la Premier League en mi opinión es la mejor liga actualmente. Es la liga que cuenta con los mejores equipos, con el mayor poderío económico, músculo financiero.
Así lo han hecho el Arsenal con sus recientes incorporaciones, Declan Rice, Kai Havertz y entre otros equipos como el Newcastle, que recientemente ficharon a Tonali procedente del AC Milan. Pero es que lógicamente estamos viendo que ya es un sueño, entre comillas, entre Kylian Mbappé y el Real Madrid. Es un sueño que tiene el jugador francés desde pequeño y es hacer historia en el Real Madrid. Veremos en qué termina el culebrón. El día de ayer, Al-Khelaifi también se pronunció públicamente por primera vez con respecto a este tema y dijo las siguientes palabras más o menos textuales: o renuevas o será vendido Kylian Mbappé. Este fue el ultimátum de Nasser Al-Khelaifi, máximo mandatario del conjunto parisino, y es que veremos qué va a suceder en las próximas semanas, pero yo creo que este culebrón tendrá de 1 a 2 semanas más para que se alargue un poco este tema. Cabe destacar ¿cuál es el problema aquí? Que el Paris Saint-Germain tiene que llegar a un acuerdo económico con Kylian Mbappé y su entorno para que puedan, bien sea o renovar o venderle al Real Madrid. Así que, señores, estén al tanto aquí en el canal, que hay muchas noticias de Kylian Mbappé todos los días, señores. Y otra noticia, o más dicho noticia, no, algo que quería comentar con ustedes, es la maravillosa planificación que está teniendo Florentino Pérez y Juni Calafat al frente del Real Madrid. Señores, la verdad es que el proyecto deportivo que está teniendo el Real Madrid en los últimos años, luego de lograr ganar esas 3 Champions consecutivas, de verdad que está dejando a cualquiera muy sorprendido y maravillado. Ya Florentino Pérez, yo creo que lastimosamente después del 2027, 2028 ya no seguirá siendo presidente del Real Madrid, pero la gestión que ha tenido Florentino Pérez en estos últimos 10 años ha sido sorprendente. Sorprendente, sí, de verdad, sin duda alguna. La verdad es que tenemos las finanzas sin ningún problema. Todo está bien, tanto en las altas como en las bajas. El Real Madrid no necesita vender futbolistas para aligerar su masa salarial en ese aspecto. En el segundo aspecto, Florentino y Juni Calafat se han centrado en contratar futbolistas jóvenes que puedan evolucionar con el tiempo y ser unos cracks mundiales. En este caso, la gran apuesta ha sido Vinicius Junior, Rodrigo Góez, Fede Valverde. Fede Valverde llegó por 5 o 8 millones del Peñarol, conjunto de Uruguay, señores. Fede Valverde, cuando nadie lo conocía, una apuesta muy arriesgada, pero que, señores, después de 2 o 3 años, señores, Fede Valverde ya cuesta el doble, el triple. Estamos hablando de que el Liverpool ofreció al Real Madrid hace un par de días 150 millones por Fede Valverde y Florentino dijo no, no se vende. Ni Valverde, ni Rodrigo, ni Vinicius son completamente intocables. Pero más allá de esos 3 nombres que acabo de mencionar, el año pasado ya se fichó por 80 millones a Tchouaméni. Le terminaron robando Juni Calafat y Florentino Pérez el fichaje a última hora al Liverpool. De esta manera, señores, ¿qué es lo que quiero transmitir? ¿Qué es lo que quiero decir? Es que a pesar de que hoy en día las economías mundiales están completamente deterioradas o están un poco bajas también, ¿no? En este caso, el Real Madrid siempre ha hecho lo debido, ¿no? O sea, siempre ha invertido en lo que más o menos se puede y no ha estado por encima de otras cosas. Obviamente también ha habido fichajes fallidos, como es el caso de Eden Hazard, pero lógicamente son temas de inversiones. A veces inviertes para ganar, como puedes que inviertas para perder. De esta manera, señores, hay que recalcar y estar obviamente maravillado con esta maravillosa gestión de Florentino y de Juni Calafat al mando del Real Madrid. Bueno, mi gente, de esta manera terminamos este video. Si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal y denle un enorme like. De esta manera no se perderán de ninguno de mis videos. Podrán estar al tanto de las mejores noticias del Real Madrid para la próxima temporada.